Buenos días, Dios les bendiga a todos. Es una vez más un gozo compartir la palabra de Dios en esta hora y el regocijo de poder estar reunidos en el nombre del Señor. Generamos desde la Iglesia Bautista Proclamat en Barranquilla y queremos en esta vez compartir acerca del libro de Ruth. Especialmente vamos a compartir algunas perspectivas del libro de Ruth. Cuando hablamos de perspectiva, ¿qué es lo que queremos dar a entender? Cuando se habla de perspectiva, es la forma en que vemos las cosas cuando las observamos desde cierta distancia y entonces nos sirve para apreciar su verdadero valor. Eso es perspectiva. Es como cuando estamos en un bosque, por ejemplo, con un árbol allí enfrente. A menos que nos retiremos un poco, no podremos ver el bosque, ¿verdad? Entonces, porque cambia la perspectiva. De eso se trata, enfocar el libro de Ruth en esta hora desde 4 perspectivas que a mí me resultan interesantes. Por lo cual, también le podríamos llamar cierto enfoque, ¿no? Enfocarnos desde cierto ángulo en el libro de Ruth. ¿Qué podemos decir de algunas generalidades concernientes al libro de Ruth? ¿Qué es lo que hace especial a este pequeño libro del Antiguo Testamento? Por un lado, Ruth nos muestra como uno de los libros del Antiguo Testamento escrito por una mujer. El otro libro es Esther, ¿verdad? Que mencionan por lo menos el nombre de mujeres. Pero sobre todo, presentarnos el ejemplo de una mujer de fe, una mujer con mucha fortaleza y bondad. Es un libro cargado de esperanza y optimismo, describiendo la vida de Ruth y de Noemí, quienes pasan de la tristeza a la felicidad y del vacío a la abundancia. ¿Por qué? Porque es un escrito del posexilio, en donde había necesidad de darle palabras de ánimo al pueblo que venía del exilio. Encontramos en la narración mucho interés humano, pero también encontramos tragedia, encontramos algo de humor, amor y un desenlace feliz e inesperado, como nos gusta a todos, ¿no? Nos encantan los desenlaces felices. Pues el libro de Ruth tiene un desenlace feliz. La escena se sitúa durante el periodo de los jueces. Es el tiempo interno, pero se escribió en el post-exilio, tiempo externo, con el propósito de encontrar la solución a un problema generado por la acción de Nehemías, que encontramos en Nehemías capítulo 13, versos 1 al 3, al separar en Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Ahorita en el transcurso vamos a consultar las escrituras y vemos una disposición de Nehemías, ahí que encontramos en Nehemías capítulo 13, versos 1 al 3. Ahora, si estábamos hablando de perspectiva, nos debemos preguntar, ¿qué perspectivas podemos encontrar en el libro de Ruth? No voy a hablar de todas las perspectivas, pero voy a hablar solamente de 4 de esas perspectivas. Y la primera perspectiva es el carácter de sus personajes principales. Si nosotros leemos el libro y empezamos a ver sus personajes principales, ¿cómo eran sus personajes principales? Cuando hablo de personajes principales estoy hablando, por supuesto, de Ruth, que es el centro de la narración, a Booz y por supuesto a Noemí. Vamos a centrarnos en esos personajes de una manera breve, porque la fisonomía de los 3 personajes centrales del relato presentan rasgos bien diferenciados. Por ejemplo, Noemí es la mujer lúcida y generosa. Así nos lo hace ver Ruth capítulo 1, verso 8. Ruth capítulo 1, verso 8 dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre.
Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. ¿A qué muertos se está refiriendo ellos? A los esposos de esas nueras que ya esos esposos habían fallecido. Entonces encontramos una mujer que está ofreciendo alguna alternativa a sus nueras, una mujer generosa, que sabe dar el consejo también adecuado en momentos oportunos. Cuando en Ruth 3, capítulo 3, versos 1 al 4, encontramos la manera como Noemí instruye a Ruth de cómo debe ser su comportamiento delante de vos. Entonces también hay un consejo de sabiduría de parte de Noemí hacia su nuera. Y en este modo, ¿qué pretende lograr Noemí? Ver cumplidos sus deseos después de ser amargada. ¿Ve? Entonces, notamos evidentemente en el personaje Noemí una mujer lúcida, generosa, que sabe dar consejos, una mujer con sabiduría de Dios para enfrentar las situaciones. Pero también encontramos a Boaz. Boaz es otro de los personajes que juega un papel importante en el libro. Es el propietario del campo donde va finalmente Ruth a escoger espigas. Es un hombre bondadoso con sus servidores, lleno de afecto para con la joven moabita, al igual que leal y decidido cuando llega el momento de cumplir con su deber y hacer valer su derecho. ¿Por qué esto de hacer cumplir su deber y hacer valer su derecho? Porque vamos a ver en la narración algo que dentro de la costumbre hebrea se daba. En la Biblia, en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10, se menciona una forma de matrimonio por levirato. ¿Qué es eso de una forma de matrimonio por levirato? Según la cual el hermano de un hombre que muere sin hijos se le permite y se le anima a casarse con la viuda. Eso se llama el levirato. Por eso es que ustedes encuentran en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla de la mujer cuando los fariseos le ponen a Jesús, ¿qué pasa si una mujer se le muere el marido y otro, quién será el marido de ella? Porque existía la costumbre del levirato, que era que un hermano vivo se unía a la mujer del hermano muerto, de la viuda, para seguir la descendencia. Eso es lo que se está dando aquí cuando Boaz, dentro de esa costumbre hebrea, accede de buena gana a participar en esta hermosa costumbre hebrea en su tiempo. El propósito del matrimonio por levirato es asegurar la continuidad del difunto, tanto mediante la reproducción como mediante la preservación de su tierra dentro de la familia. De tal manera que el primogénito que naciera de la nueva unión era hijo del difunto. ¿Ve? Cójanme ese trompo en la uña. Y dice bien la escritura, y el primer hijo que ella dé a luz sucederá en el nombre a su hermano que es muerto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Esto es lo que está pretendiendo Noemí al presentarle a Boaz, a Ruth, que se perpetúe en ese sentido la descendencia. Pero también encontramos a Ruth, la heroína del relato. Reúne en su personalidad hermosas cualidades, cariñosa y amable por un lado, dando honor al significado de su nombre, que lo vamos a ver más adelante. Es una mujer activa y emprendedora,
audaz hasta poner en peligro su honor con tal de perpetuar el nombre de su difunto esposo, como lo establece Ruth capítulo 3, verso 10. Y por último, madre feliz de un niño que legalmente debía ser considerado hijo de Noemí. Y eso lo podemos encontrar en Ruth capítulo 4, verso 17. Entonces, esta es una de las perspectivas. Mirar el libro de Ruth desde la perspectiva de sus protagonistas principales. Eso nos da un enfoque, una idea del libro. Pero hay otras perspectivas que quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es una segunda perspectiva? La ironía del significado de los nombres. Qué interesante, a mí me pareció supremamente interesante que en este libro gran porcentaje de los nombres son irónicos. Son irónicos. Este libro trata de los personajes que intervienen en él y los lugares donde se dan los hechos. Notamos el contrasentido de los nombres con la realidad. Hay que tener en cuenta que los nombres tienen un mensaje encriptados. En este caso, cuando hablo de encriptado es oculto. Algo que está encriptado es que está oculto. Cuando en el tema de la salud se habla de que un tumor está encriptado, es que está ahí cubierto por algo, ¿verdad? Entonces, en este caso, los nombres de algunos de los personajes del libro están encriptados, tienen un significado de fondo. Y encontramos, por ejemplo, Belén. El nombre de la ciudad Belén significa casa del pan. Y el relato comienza diciendo que en un momento del período de los jueces, en Belén, la casa del pan, no había nada para comer. ¿Ya vemos ahí la ironía? Belén, que es la casa del pan, llegó un momento en que no había nada que comer y por eso fue que Elimelech, Noemí y su familia tuvo que migrar hacia Moab. En la casa del pan no había pan. Elimelech, jefe de la familia, significa Dios es mi rey. Eso es lo que significa Elimelech. Pero nunca lo vemos en el texto buscando a Dios, sino que de manera egocéntrica hace su voluntad. De pronto, de manera inconsulta, sale de Belén a Moab, egocéntricamente. Noemí significa dulce, pero ella misma pide que no se le llame así, sino que se le llama Mara, que significa amarga. La dulce, la experiencia en la vida la volvió amarga. La ironía en los nombres de este libro. Malaón y Quilión son los hijos de Noemí, que supuestamente debían ser apoyo para la mamá, ¿verdad? Cuando ella sale con 3 varones, signo de fortaleza, sale con fuerza. Bueno, aquí voy con los varones de la familia. Pero miren qué significa Malaón y Quilión, respectivamente, enfermizo y consumido. Qué contrasentido, ¿no? Qué ironía. Sale con alguien que es enfermizo y otro que es consumido. Orfa significa la que muestra el cuello y es la que da la espalda a Noemí y se regresa a Moab. Y vuelvo a decir, Noemí sale con 3 varones fortalecidas, pero regresa sin nada. Miren Ruth capítulo 1, verso 21, por favor, para corroborar esto que acabo de decir. ¿Alguien lo puede leer? Ruth 1, 21.
Mire, ¿eh? Ella creyó irse llena, fuerte, fortalecida, iba, pero regresa vacía, ¿cierto? En fin, en realidad la mayoría de los nombres que figuran en esta historia contienen un mensaje que no concuerda con el significado del nombre hebreo como tal. Ahora hay que aclarar que estos nombres los colocó el agiógrafo, el escritor bíblico. Vamos a una tercera perspectiva. ¿Qué les ha parecido estas dos primeras perspectivas? Mire que son maneras de enfocar el libro, ¿verdad? Y la que acabamos de ver a mí me parece fantástico, enfocar el libro desde la perspectiva del significado irónico de cada uno de los nombres. Tercera perspectiva, la protesta ante las medidas injustas. Este es muy interesante lo que viene aquí. La pregunta es, esos hechos que narra el libro de Ruth, ¿por qué suceden? ¿Por qué sucede esto? Y hemos de recordar que si bien el tiempo interno del libro se ubica en el momento de los jueces, el tiempo externo es el de la escritura del libro, se da en el tiempo del post-exilio y más exactamente como una manera de expresar lo que hizo Nehemías en sus reformas, contempladas en Nehemías capítulo 13, versos del 1 al 3, que les invito a que leamos. Pero aquí está la línea del tiempo. Entonces, el exilio babilónico se da entre el 606 y el 538. Pero la terminación de los libros de Nehemías y Esdras se da más o menos entre el 350 y 300, lo que indica que el libro de Ruth probablemente está un poco más allá de los libros de Esdras y Nehemías. De modo que miren, mientras los hechos ocurren aquí, el libro está escrito más o menos desde aquí, ¿verdad? Ahora, ¿eso a qué nos llama? Y vamos antes a leer Nehemías capítulo 13, versos del 1 al 3. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ajá, ajá. Ok. Entonces, a partir de ahí, bueno, en principio quiero que vean cómo está la conexión de este libro de Ruth con Esdras y Nehemías, ¿verdad? Pero también quiero que podamos ver cómo algunos eruditos piensan que este libro de Ruth fue escrito como una protesta por esa medida de Nehemías y de Esdras. ¿Ve? La escritora del libro de Ruth con este escrito está diciendo a Nehemías, le está recordando que en el pasado, en el tiempo de los jueces, claro, era pasado, si el libro se escribe aquí, es pasado lo que ocurre en el libro de los jueces. Entonces dice que en el pasado hubo una mujer llamada Ruth que era moabita. Mire la importancia aquí, que Ruth era moabita. Y Nehemías, argumentando la ley de Dios, está pidiendo que todos los israelitas se separen de sus esposas o esposos. Entonces, el libro de Ruth, desde esa perspectiva, es una propuesta, es una protesta mejor, en contra de lo que Esdras y Nehemías hicieron, porque hubo mucho dolor. Ciertamente muchas familias se separaron,
muchas familias constituidas, hubo profundo dolor, hubo destrozo. Y esta mujer es como si dijera, ¿por qué tengo yo en este momento que dejar a mi familia? Si en el pasado fue una moabita, una mujer la que fue redención para el pueblo de Israel. Qué interesante, ¿no? Qué interesante esta perspectiva. Y ciertamente nosotros tenemos que revisar algunas posturas que a veces tenemos que parecen extremas, ¿verdad? Por hacer cumplir alguna verdad, entonces deterioramos algo que Dios está bendiciendo. Entonces, ella podía decir que esa Ruth era una mujer extranjera. Había venido y había cumplido con la ley del Señor, siendo extranjera, siendo moabita, y que finalmente había venido a ser la bisabuela del paradigmático rey David. Qué cosa extraordinaria, ¿no? Yo desde un tiempo a esta parte sostengo que a Dios no lo podemos encasillar. Dios está más allá de nuestros esquemas. Entonces este libro es una voz que se levanta con dolor para reclamarle a Nehemías con qué derecho se atrevía a despojar a las mujeres de sus esposos y a los varones de sus mujeres. ¿Con qué derecho destruye los hogares ya constituidos? Es una manera de decir, no estoy de acuerdo. Y escribo este libro como una contrarreforma a la reforma que tú estás haciendo, porque esta no es la mejor manera de mantenerse puros, ni racional, ni religiosamente, ni espiritualmente. Hermosa perspectiva, ¿verdad? Las formas como podemos estudiar este libro. Pero hay una cuarta perspectiva y con ella termino. Dios interviniendo en la historia. Para redimir, Dios intervino en la historia para redimir a una familia de una situación de pobreza y escasez y conducirla a la prosperidad y bienestar. Interviene para redimir económica, social y espiritualmente a una familia. Y aquí yo quiero hacer un énfasis especial porque así como el libro de Ruth fue una voz de esperanza, esperanzadora para los exiliados, pero también narra la manera como una familia que se había empobrecido y que estaba en situación calamitosa, cómo esta familia logra ser redimida, es el término que se utiliza allí, logra ser redimida por una intervención divina, porque Dios une los hilos, ata los cabos, y por allá aparece un Booz que se constituye de alguna forma en el redentor de esta familia, porque Dios así movió los hilos. Es posible que tú hoy día estés atravesando por una situación muy particular en la que crees que no tienes salida. Pues yo te quiero decir que Dios abre camino en donde nosotros no sospechamos. Pero también en el libro de fondo podemos encontrar cómo Dios también actúa en otros pueblos. La incorporación de una moabita al pueblo del Señor, que trajo como consecuencia que de la descendencia de ella naciera el rey David, y de la descendencia del rey David el Salvador del mundo. Aleluya.
Y aquí hay una observación también importante. Los cristianos, tal vez por la enseñanza que hemos tenido, creemos que Dios es exclusivo de nosotros. Y saben una cosa, ¿qué es lo que dice Juan 3:16? Al mundo. De modo que un musulmán es amado por Dios. Un maometano es amado por Dios. Un comunista es amado por Dios. En el corazón de Dios hay espacio para todos los hombres y mujeres. Entonces esta mujer extranjera que el judío promedio le ponía límites y rechazo, es utilizada de una manera extraordinaria por Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Claro, sí lo era. Y sin embargo, Dios utiliza a un gentil para bendecir a toda la humanidad. Me atrevo a decir eso. Puede sonar como una herejía, pero la genealogía nos los muestra. ¿Cierto? Reivindicación del pueblo judío. Y fue un hindú. El Y pueblo murió hindú, claro. por su causa. Mahatma Gandhi. Así es, gracias. Bueno, veamos brevemente otras aplicaciones que podemos encontrar en este libro hermoso. Nosotros podemos ser como algunos de los personajes de esta obra, egoístas como Elimelech, ¿cierto? Dulces como Noemí, debiluchos y enfermos como Malón y Quilón, como Orfa que dio la espalda en un momento determinado. La decisión es de cada uno de nosotros. ¿Qué escoges ser? O puede ser Belén, que aunque significa casa de pan, pero cuando alguien viene a comer del fruto que hay en ti, no encuentra nada. ¿Qué eres en esta mañana? Pero también una aplicación es, somos capaces de levantar nuestras voces de protesta cuando viniere de donde viniere, nos imponen leyes o normas que atentan contra el bien común y la dignidad humana. Porque Ruth se paró de frente y le dijo a Nehemías y a Esdras, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con esa medida. No me parece. Una de mis hijas, Roxana, cuando estaba adolescente y yo le decía algo, me decía, papi, no me parece. Yo creo que hay momentos en que tenemos que decir ese no me parece. Y como iglesia tenemos la autoridad para hacerlo. Cuando se expiden leyes, decretos, normas que atentan contra el bien común, que atropellan a la gente, nosotros tenemos que estar allí presentes. Amén, amén. O cuántas veces nuestro comportamiento con el que no pertenece a nuestro redil evangélico es discriminatorio y excluyente, como hicieron Nehemías y Esdras. Con frecuencia nos creemos superiores a los demás en lo ético, en lo moral, en lo espiritual. Sin embargo, debemos entender
que si hay alguien digno de misericordia y perdón de Dios, si hay alguien digno de que Dios le mire con muchísimo amor, ese somos nosotros. Recordemos que somos pecadores y seguimos pecando. Y la diferencia que tenemos con los otros es que nos reconocemos nuestros pecados. ¿Cómo miras al que aparentemente no es del pueblo de Dios? Mis amados, que Dios nos siga bendiciendo y despedimos esta transmisión en el nombre del Señor y esperamos que aquellos que puedan ver estas enseñanzas les puedan ser útil en su vida práctica. Dios les bendiga.